Para mí es un gran honor presentar al doctor Grunberg, a quien admiro personal y profesionalmente y conozco hace unos cuantos años. El currículum de él ya circuló entre todos nosotros, pero de todas formas, en un muy breve resumencito, decirles que el doctor Grunberg es uruguayo, máster en educación de la Universidad de Oxford, después doctor en educación en la misma universidad, ingeniero de sistemas, rector de la Universidad OR desde el año 96, académico titular de la Academia Nacional de Ingeniería, deputy chairman del Consejo Académico Asesor de la ORT, fundador y secretario de la Sociedad Uruguaya de Informática, fundador y secretario del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Premio CREI de Plata de la Oficina Internacional de Informática de España, Premio Nacional de Informática del Ministerio de Educación y Cultura Uruguay, y autor de más de 50 artículos especializados y columnista regular de diario El País. Y su especialidad académica es la integración de nuevas tecnologías en temas educativos. Digo, la presentación esta es muy resumen y digo, todos lo conocemos, así que sin más preámbulo, Jorge, te doy la palabra. Gracias por la invitación. Muchas gracias al contador Montone, muchas gracias al señor presidente, muchas gracias a todos ustedes por venir hoy y por invitarme. Lo primero que les quiero decir es que soy un admirador de su organización, porque creo que una de las carencias de nuestro país es la actividad organizada de la sociedad civil. Y Rotary es una de las expresiones más sostenidas y exitosas que conozco de la organización efectiva de la sociedad civil en el ámbito filantrópico, en el intercambio de ideas, en el conocimiento entre personas y en el conocimiento entre países. Así que los felicito y los estimulo a seguir en este camino. Por mi parte, como ingeniero que soy, siempre tengo métricas para medirme. Las métricas de hoy son cuánta gente se duerme mientras hablo. Cuanto menos se duerman, mejor nota tengo. Y la segunda métrica es cuántas preguntas me hagan. Si no hay ninguna pregunta, quiere decir que alcancé nivel plomazo, como dicen mis alumnos. Si hay unas cuantas preguntas, menos. Así que en coordinación con el señor presidente, voy a hablar aproximadamente 20 minutos y luego estaré a su disposición para lo que ustedes quieran. Tengo acá adelante un iPad. No es para consultar Facebook mientras hablo, es porque tengo algunas notas acá, nada más, y que no lo consideren una descortesía. Por mi parte, la agenda de hoy, que es la agenda del país, tiene que ver con la educación. Y la agenda sería qué está pasando con la educación uruguaya, por qué está pasando eso, cuáles son las consecuencias de lo que está pasando, y el punto 4 es cómo se arregla. El punto 4 no lo voy a tocar porque es fácil. El punto 4 no merece este almuerzo. La mejora de la educación uruguaya, desde el punto de vista técnico, es un problema trivial. Trivial en el sentido que usamos los ingenieros. No quiere decir que es soplar y hacer botellas, quiere decir que hacen falta recursos, pero lo que quiere decir es que todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Así que el punto 4 no lo voy a tocar, salvo que en las preguntas lo querramos conversar. Lo que es, creo yo, intelectualmente más desafiante son los otros 3 puntos, que son qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso y cuáles son las consecuencias. Empiezo por el último. No es que lo esté haciendo la charla en hebreo, que va de derecha a izquierda, pero es solamente para tratar de ser coherente, porque a mí me enseñaron cuando hice mi doctorado que lo primero que hay que demostrar es por qué es relevante lo que uno está investigando. Entonces, si la disfuncionalidad de la educación uruguaya no fuera realmente importante, no tuviera grandes consecuencias, no valdría la pena que yo escribiera y ustedes vinieran a escucharme y demás. Entonces, primero vamos a ver por qué es importante.
No es un spoiler decir que la educación uruguaya es disfuncional y tiene problemas. O sea, eso voy más adelante, pero el hecho que yo adelante esto no es un spoiler, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo acepta. Yo tengo colegas y amigos en todo el espectro político nacional, por lo menos en la parte coherente, porque hay una parte del espectro político que está más allá de la coherencia, pero dentro de los que hablan español coherentemente, conozco todos y hablo con todos, y todos lo aceptan. Lo que pasa es que algunos no lo dicen, lo aceptan, algunos lo aceptan y lo dicen, otros lo aceptan pero no lo dicen. Pero es un hecho que nuestra educación es disfuncional. Después voy a volver a eso. Pero el problema, saltemos a cuáles son las consecuencias, porque si el problema no fuera importante, si la jardinería nacional no es muy buena, de repente al Uruguay no le va la vida. Capaz que nuestros hijos van a vivir igual si tenemos mucho yuyo, no importa. Pero en el campo educativo es diferente. ¿Por qué? Porque la geografía, la geopolítica de la creación de riqueza cambió. Y entonces nosotros venimos de siglos en los cuales la creación de riqueza dependía de tener grandes extensiones de territorio, de tener flotas navales, poderío militar, recursos naturales, fuerza de trabajo, con sueldos no muy altos, capital, o sea, conocíamos. Durante muchos siglos los factores de producción eran conocidos, fueron muy estables, no cambió mucho. Del Imperio Romano para adelante, incluso después de la Revolución Industrial, hubo cambios importantes con el mercantilismo, el capitalismo y las primeras oleadas de globalización, pero nunca un cambio tan grande como ahora. Ahora realmente la geopolítica de la creación de riqueza se ha transformado muchísimo. Fíjese, ¿cuándo íbamos a pensar que el dictador de China iba a ser el defensor de la globalización y el presidente de Estados Unidos el defensor del proteccionismo? O sea, están cambiando mucho. El domingo hay elecciones en Francia. Los dos partidos principales de Francia están los dos. Entre los dos no van a llegar al 15%. Hay los tres candidatos principales en Francia. Uno es el señor Mujica, que allá se llama Mélenchon. Otro es el señor Macron, que nadie lo conoce. Parece buena persona, de 39 años. Y después la señora Le Pen, que todo indica que es una persona nostálgica del fascismo y del nazismo. No pinta muy bien para Francia. Todo esto hace que estamos frente a un mundo revolucionado. Y la riqueza va a surgir de la propiedad intelectual, de conocimiento, de la innovación, del emprendimiento. Los países ricos van a ser aquellos que puedan producir conocimiento, aplicarlo en forma rápida e inteligente y tener la capacidad de emprendimiento para transformar eso en valor. O sea, el conocimiento transformado en valor. El resto de los países van a estarse dividiendo una torta cada vez más chica de servicios de bajo valor indiferenciados. O sea, va a haber una cantidad de países que van a producir vacunas, tratamientos genéticos, semillas genéticamente modificadas, sistemas informáticos, bots inteligentes, robots, visión computarizada, hiperloops, autos que se van a manejar solos. Ahí va a estar la riqueza. Otros países van a ser call centers, servicios de logística de bajo nivel, servicios médicos de bajo nivel, indiferenciados, donde el único factor de competencia van a ser los sueldos. O sea, algunos países van a trabajar en base
a altos niveles de conocimiento, competitividad y emprendimiento, y otros países van a competir en base a sueldos cada vez más bajos. Porque ¿dónde pone una empresa un call center? Donde paga menos. En esta distribución geopolítica de la riqueza, lamentablemente no va a quedar una clase media. Tal como vemos ir el mundo, no va a haber un mundo de clase media. La clase media en que se movió el Uruguay, y Uruguay quedó atrapado en lo que los economistas llaman la trampa de los ingresos medios, esa clase media de países no va a existir más. Solamente va a haber países que van a generar riqueza en base a conocimiento, innovación, competitividad, y ya estamos viendo la reorganización, ¿no? O sea, si miramos hace 50 años cómo era Corea del Sur y cómo era en Uruguay, la gente se reía. Yo me acuerdo, a comienzos de la década del 80, cuando empezaron a llegar los primeros coches coreanos que se llamaban Pony, la gente se reía, decía, oh, Pony. Había gente que decía, no tiene marcha atrás, decían. Y ahora, toda esa misma gente, o sea, Uruguay exporta a Corea arroz, vacas lecheras, importa camionetas 4x4, centrales digitales, computadoras. Nosotros ya estamos viendo Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Israel. Estamos viendo una cantidad de países, por no mencionar las grandes potencias, estamos viendo países que hace 50 años, 70 años eran más pobres que nosotros o comparables. En esta distribución geopolítica de la riqueza, donde no va a haber una clase media, va a haber solamente dos grandes grupos de países, no solamente los países que no produzcan conocimiento aplicable van a ser cada vez más pobres y van a tener que trabajar en base a sueldos bajos, sino que además tenemos un fenómeno de la automatización. Entonces, todos esos call centers baratos, esas empresas de limpieza, todas esas empresas de reparaciones, de cambio de placas de computadoras de baja especialización, todo eso que se hace en base a sueldos bajos y a poca especialización, además va a estar sujeto a la automatización. Entonces, no solamente vamos a tener un círculo vicioso, en el cual no solamente vamos a tener que competir con sueldos en base a sueldos cada vez más bajos, sino que además esos pocos trabajos van a estar cada vez más automatizados. Entonces va a haber cada vez menos trabajos. Este panorama, estas son las consecuencias de no tener un país competitivo en conocimiento. Uruguay no es un país competitivo en conocimiento y no va en la dirección correcta. Uruguay no es una excepción, forma parte de un continente, que es América Latina, que está todo en la mala dirección. Toda América Latina tiene un problema de producción de conocimiento. Solamente 3 o 4% de las universidades latinoamericanas publican a nivel internacional. La cantidad de patentes que produce toda América Latina es menos que las que produce Corea en un año. En fin, la cantidad de métricas es abundante al respecto. La inversión en Israel en empresas de alta tecnología es 10 veces más que toda la inversión directa extranjera en alta tecnología que llega a América Latina. La cantidad de métricas es apabullante. Uruguay no es una excepción, pero bueno, mal de muchos, no debe ser consuelo para nosotros. Además, Uruguay, por nuestro tamaño, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra trayectoria, no debería ser parte de América Latina en estos aspectos. Nosotros tenemos que ser orgullosos, tenemos que estar orgullosos de ser parte de América Latina en materia cultural, musical, artística, por supuesto. Pero un país como el nuestro, donde vino el señor Alberto Einstein, vino a Uruguay en 1925 solamente porque quería conocer al señor Bá Ferreira. Y ese era el nivel de los intelectuales uruguayos, por no mencionar a Clemente Estable, Alfredo Ramón Guerra, y por no mencionar los grandes artistas o innovadores de su época, como por supuesto José Pedro Varela.
y Figari. Es decir, allá estábamos hablando de que teníamos una potencia intelectual más que respetable en nuestro país. No, nuestro destino no estaba marcado. Nosotros no somos el Congo belga colonizado, esclavizado, expoliado. Por más que el señor Galeano quiso demostrarlo, no es así. Nosotros a comienzos del siglo XX nos habíamos recuperado de la colonización y ya teníamos una élite local intelectualmente potente, teníamos un equilibrio político razonable, se habían terminado las guerras civiles, teníamos un sistema electoral, salvo ahí en la década del 30, un pequeño paréntesis de algún golpe ahí, pero en general Uruguay culturalmente tiene que estar orgulloso de ser parte de América Latina, pero científicamente, políticamente, institucionalmente no. Así que eso es en cuanto a las consecuencias. Las consecuencias de no ser un país emprendedor, de no ser un país innovador, de no ser un país educado, las consecuencias son graves. Y las distancias entre nuestro país o nuestros países de América Latina y aquellos países que están avanzando, Corea del Sur, Singapur, zonas de China como Hong Kong, como Shanghái, Taiwán, Israel y otros países, esas distancias medidas como un físico, medidas en momentum, la velocidad a la cual se están acrecentando estas diferencias, hacen que probablemente ya hoy no es alcanzable. Ya hoy no lo vamos a poder alcanzar. Nuestro problema hoy es la segunda oleada. Hay una segunda oleada. La segunda oleada es Vietnam, por ejemplo. La segunda oleada puede ser Portugal, la segunda oleada puede ser Irlanda. Estamos camino a perder la segunda oleada también. Y entonces, vamos a quedar excluidos por completo de la geopolítica, de la riqueza, del trabajo digno, del trabajo de calidad, del trabajo bien remunerado. Así que esto en cuanto a las consecuencias de no ser un país educado, innovador y emprendedor. En cuanto a cuál es la situación, es disfuncional el sistema educativo uruguayo. Esta era la segunda de las 3 preguntas. Esto no requiere mucha argumentación. Sorprendentemente en la prensa algunos responsables políticos, educativos, lo niegan. Yo no sé por qué lo niegan, porque es incontestable. Aparte yo los conozco, son gente seria. La gente que ustedes leen en el diario diciendo que no hay problema, son gente seria. No son gente poco seria, son gente seria. Son gente que conoce la educación y que la quiere, que han vivido en ella. Y no son dogmáticos. Muchos de ellos no son dogmáticos. Pero bueno, yo no conozco el mundo político, nunca quise hacer política, así que me imagino que debe haber códigos allí que se están manejando que no son los que yo comprendo. Pero bueno, es incontestable. ¿Cuál es la situación de la educación uruguaya? Es la tormenta perfecta. Tenemos graves problemas de calidad, grandes problemas de cantidad y tenemos graves problemas de equidad. Hay países, o sea, por calidad me refiero a la calidad del aprendizaje que reciben los alumnos. Por cantidad me refiero a cuántos alumnos son educados anualmente. Y por equidad me refiero a si los alumnos más pobres tienen la misma chance que los alumnos que vienen de familias más ricas. Es decir, son las 3 variables que yo utilizo, y bueno, no yo, digo, que son las más utilizadas para analizar un sistema educativo. En las 3 variables, Uruguay está en muy mal estado en relación a los países con que tiene que competir, como Corea, etc. Está en mal estado incluso respecto a los vecinos y está cada vez peor. Así que bueno, no les caiga mal el mousse de dulce de leche, pero lo primero que hay que hacer es aceptar cómo son las cosas. Esa es la situación. En cuanto a calidad, podemos remitirnos a las pruebas PISA. En América Latina
tiene mala prensa las pruebas PISA. ¿Conocen las pruebas PISA? Las pruebas PISA son pruebas estandarizadas que hace la OCDE. Yo estuve en el Parlamento en agosto por un problema que tuvimos en las universidades, que nos quitaron parte de las exoneraciones. Yo fui muy bien apoyado por nuestro profesor acá presente. Me dio mucho apoyo para poder ir a argumentar. Llevé una cantidad de argumentos al Parlamento explicando por qué era mala idea quitar las exoneraciones. Me atendieron muy bien, como hoy. Me dijeron, get lost. En fin. Pero lo que me interesó ahí fue que yo lo que hice fue llevar el manual de la OCDE justamente para mostrar por qué. Entonces, por ejemplo, el gobierno sigue el manual de la OCDE en materia tributaria para temas de transparencia, intercambio de materia tributaria, pero después cambia el capítulo a la parte educativa y dice, no, ahora ya no me interesa. O sea, la misma fuente interesa para alguna cosa y no interesa para otra. Entonces, en materia, si tomamos las pruebas de PISA, acabamos de tener una opereta, ¿no? O sea, la ANEP se equivocó, dijo que sí, festejó, después mandaron traer los sándwiches de vuelta porque no se habían equivocado. Pero, ojo, le pasa a cualquiera, es humano. Yo me fui a leer las pruebas PISA y había que leer, para entender, había que leer la letra chica de la letra chica de la letra chica. Yo no quiero criticar a los colegas que se apuraron a festejar, porque había que entenderlo, había que leerlo. Capaz que no había que apurarse, pero no es que fue hecho con impericia, había que leer la letra chica de la letra chica. De todas maneras, lo que no es contestable es que las pruebas PISA muestran que los resultados de Uruguay son muy malos en matemática, en idioma español y en ciencia. Para darles nada más que un ejemplo, hoy no traje gráficas, tengo una cantidad de gráficas muy interesantes al respecto. Hoy no las traje porque pensé que para un almuerzo las gráficas no ayudan a la digestión. Entonces, lo que sí les puedo decir es, solo para graficar mentalmente, es que los alumnos de las familias más ricas de Uruguay, o sea, el mayor quintil, tienen peores notas que los más pobres de Corea. O sea, para darles una idea del desfasaje. O sea, los alumnos de los barrios más pobres de Seúl tienen mejores resultados de matemática que los de Carrasco y Punta Carretas. O sea, eso es para darle la enormidad de la brecha a la que estamos mirando y la velocidad que está creciendo. Eso es en materia de calidad. En materia de cantidad, ojo, la gente dice, bueno, que Grumber endiosa las pruebas PISA. No, las pruebas PISA dicen una cosa, pero las pruebas TERCE, que hace la UNESCO, dicen lo mismo. Y hay muchas pruebas, las PISA son, digamos, las más conocidas, pero hay 2 o 3 pruebas más que hacen otras fuentes menos capitalistas, y cuando se triangula todo, los resultados son lo mismo. En materia de cantidad, bueno, lo que rompe los ojos, por supuesto, es que casi 2/3 partes de los uruguayos no terminan secundaria. Y acá yo debería cortar e irme, porque cuando uno dice esto, ya está. O sea, no habría que hablar más. Es decir, no terminar secundaria en el siglo XXI es una condena a la pobreza, una condena a la ignorancia. Para el individuo específico, cuyo destino va a ser delivery del mundo de la pizza. Espero que el mundo de la pizza no esté el dueño acá, pero o sea, yo a veces lo uso como ejemplo, porque es una fuente laboral, los deliveries. Entonces, el que no termina secundaria va a terminar siendo delivery o trabajar en McDonald's, o ni siquiera va a tener Uber, porque hasta Uber pide hoy un mayor nivel de formación. Tristísimo. Y a nivel de sociedad, esa ignorancia acumulada es un peligro para la democracia, porque a la larga una democracia depende. Si a los ciudadanos tenemos que saber elegir a quienes nos gobiernan, hay que saber distinguir los chantas de los serios, hay que saber distinguir los demagogos de los que no lo son, los incapaces de los bien formados, por no decir los que tienen título de los que no lo tienen. Hay que saber elegir. Y bueno, está. Yo no endioso ningún título. Digo, a mí el título universitario no le agrega nada a nadie. Simplemente
lo que uno dice que tiene que tener, nada más. En esta materia, la situación uruguaya es que solamente un poquito más de un poco más de un tercio de los uruguayos nada más termina secundaria. Eso es un desastre. En la época de José Pedro Varela, para funcionar en la sociedad, bastaba tener la primaria. Para tener un país cohesivo y una democracia sustentable, alcanzaba con la primaria, cuando José Pedro Varela trabajó. Pero ahora cambió. Ahora es la secundaria. El tener 100% de alfabetización hoy en Uruguay no quiere decir nada. Nada quiere decir. Ahora tenemos que apuntar, por eso yo cuando le decía, no voy a hablar del punto 4, de cómo se arregla porque es trivial, los objetivos están claros, yo quisiera darle mi voto, no me importa el partido, alguien que venga y me diga, el objetivo es 7, 8 años, vamos a tener 90% de graduación de bachillerato, en 7, 8 años vamos a estar en el 25% superior de las pruebas PISA, en 7, 8 años la diferencia entre los barrios más ricos y más pobres va a converger al promedio de la OCDE. Medidas, métricas. ¿Por qué se pueden medir los impuestos que se recaudan y no se puede medir la cantidad de bachilleres que se graduó? Que además a la larga van a estar unidos, ¿no? Porque el que no sea bachiller no va a generar riqueza, no va a haber impuestos después. Va a haber un momento en que esas dos cosas se van a unir. Así que en materia de cantidad de educación, un poquito más de un tercio de la gente termina bachillerato, solamente 12-13% de la gente tiene título universitario. Penoso. O sea, población de 3 millones de habitantes, nada más que 13% tiene un título universitario. En un momento en que el conocimiento es la clave para la riqueza, ¿de dónde va a salir el conocimiento? ¿De dónde va a salir? Estoy seguro, estadísticamente, es notorio que en el barrio Borro, en Casaballe, está lleno de Zuckerbergs, está lleno de Bill Gates, está lleno de Ferreiras ahí. Estadísticamente, porque la inteligencia se distribuye en toda la población. Lo que pasa es que si no se cultiva, la persona termina aspirando a jugar al fútbol, a distribuir drogas. Es más, ayer me llamó la atención, lo estuve distribuyendo entre algunos colegas, el director de la selección juvenil que decía, ahora ni siquiera los chicos de los barrios más pobres ni siquiera pueden aspirar al fútbol, porque vienen con tantos problemas de nutrición y desarrollo intelectual que ni siquiera pueden llegar al deporte de élite hoy, o sea, ni siquiera al deporte, o sea, está quedando solamente la distribución al minoreo de los barbitúricos como de la profesión en crecimiento. Así que en cuanto a cantidad de educación, tenemos 36-37% termina secundaria, 12-13% que terminan universidad nada más, 2% que termina posgrado, 2%. Como dicen los americanos, I rest my case. El argumento está ahí, en materia de cantidad. En materia de equidad, que es el tercer eje de estos cuadrantes, el objetivo de un sistema educativo, es compensar diferencias. O sea, lo que tiene que hacer un sistema educativo democrático, porque en la Grecia antigua, que contrariamente a lo que se piensa no era nada democrática, la educación era un privilegio, era un bien privado, privilegio de la aristocracia. Entonces, si vos nacías hijo de algún tipo rico importante, bueno, tenías a Platón como tutor, nada menos. En vez de Grunberg tenías a Platón o Aristóteles. Ahora, si venías del hijo de un pastor, olvidate. Eso no es una educación democrática. En una educación democrática lo que se busca, caso de Finlandia, en fin, caso de Corea también, que las diferencias al inicio no condicionen los resultados. Uruguay viene muy perjudicado de mucho tiempo por confundir igualdad con equidad. La igualdad
implantada o impresa en el sistema educativo uruguayo hace que se le da lo mismo a todo el mundo. Entonces, el hijo mío, que va a un liceo de Pocitos y tiene profesor particular de matemática, de inglés, no sé si de algo más, bueno, y me tiene a mí, que estoy de noche, voy, le rompo, ¿estudiaste, no estudiaste? Hay libros en casa. Bueno, él necesita un determinado sistema, organización del sistema educativo. ¿Por qué? Porque tiene profesores particulares, tiene padres que lo apoyan, tiene libros en su casa, tiene abuelos que lo apoyan. El chico de un barrio marginal no puede tener lo mismo. Cuando trabajamos en base al concepto de igualdad, estamos haciendo una gran desigualdad. Porque el chico de un colegio marginal, de un barrio marginal, no tiene libros en la casa, el padre puede estar preso, la madre no está en todo el día, los padres no tienen estudios universitarios, tiene una cantidad de problemas. Entonces, un colegio de un barrio marginal necesita un equipo multidisciplinario, necesita psicólogo, necesita asistente social, eso es lo que vi yo en Finlandia. Yo me fui hace 5 años a Finlandia, me pasé algunas semanas allá a estudiar cómo funcionaba el sistema, a entender por qué andaba tan bien. Y una de las cosas que me llamó la atención es eso. Al tercer día que faltaba un alumno a clase, iban a la casa, asistente social, venía. El alumno cuando le iba mal en una nota ya lo ponían en un trabajo toda la tarde. En fin, equidad. Uruguay tiene problemas graves de equidad. La culminación de bachillerato en el quintil más rico, entre los más ricos de Uruguay, en la terminación de bachillerato tiene la misma tasa que Bélgica. O sea, estamos 81% más o menos. O sea, entre los más ricos de Uruguay todo el mundo termina bachillerato. Prácticamente todo el mundo. Entre los más pobres de Uruguay es 9%, que es más bajo que Gambia. ¿Verdad? Esto grafica que tenemos entonces un grave problema de calidad, tenemos un grave problema de cantidad y tenemos un grave problema de equidad. Digo esto no por ánimo de coleccionista, sino porque hay países que tienen sistemas que tienen problemas de calidad, pero tienen buena equidad. Entonces, no es muy buena la educación, pero es razonable para todos. Y después hay países donde hay una educación muy desigual, ¿ah? Pero de alta calidad. Ese es el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay diferencias muy grandes entre los liceos de los barrios pobres y ricos, pero los buenos son muy buenos. El problema es que los nuestros buenos son muy malos también. O sea, Uruguay se está quedando sin élite. O sea, para un país como el nuestro tenemos que mejorar en los 3 ejes. Pero el hecho de estar mal en los 3 es lo que nos pone en una situación muy irregular, porque hay países que 2 de los 3 los tienen bien. Nosotros tenemos los 3 mal. Así que bueno, esto es en materia de las consecuencias, en materia del estado actual. Y para terminar, decía, ¿por qué es lo que está pasando? Yo fui evolucionando a lo largo del tiempo con respecto a esta pregunta. ¿Por qué llegamos? ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué el país de Bas Ferreira? De Rodó, de Figari, de Herrera y Reisig. ¿Por qué este país que tenía una intelectualidad del Barcelona, como si fuera la primera del Barcelona? ¿Por qué el Uruguay de esa época? También emprendedores, ¿no? El Teatro Solís, etc. ¿Por qué el Uruguay llegó hasta esto? Bueno, yo pasé por mi etapa técnica, cuando recién terminé mi doctorado, estaba seguro que había problemas técnicos, la cantidad de horas de matemática y no sé cuánto. Pero la verdad que estoy convencido que no es eso. La parte técnica es fácil de arreglar. Y después, más últimamente, estuve mucho pensando que acá hay problemas de voluntad política. O sea, realmente tiene que haber una unidad, tiene que haber una voluntad como la que hubo en la Moncloa y en Finlandia, cuando se hundió la Unión Soviética, en otros lugares. Pero en el fondo, hoy en día, realmente, y los que leyeron el artículo que publiqué el domingo en El País, que además por alguna razón causó una avalancha gigantesca de críticas y mensajes y cosas en las redes sociales, los que leyeron el artículo mío del País capaz que vieron algún flavor de esto,
realmente creo que lo que tenemos hoy es un problema metafísico. ¿Tá? Yo soy ingeniero, digo, cuando digo metafísico, no estoy pensando que debe haber una cosa umbanda alrededor de los liceos. Y lo que quiero decir es que, por metafísico entiendo, hay una rama de la metafísica que es la teleología. La teleología es la rama de la metafísica que estudia los fines, las metas, los objetivos. Y hay otra rama de la metafísica, que es la teología, que estudia la fe y las creencias inamovibles que uno tiene en base a la fe. Entonces, en materia educativa, el problema es que nuestro país transformó un problema teleológico, que es cómo llegar a los objetivos de equidad, de calidad, de cantidad educativa, lo transformó en un problema teológico. Entonces, hay una creencia teológica, una fe inamovible en determinados postulados, como si fuera la Trinidad, o sea, en algún otro artículo le llamé la pureza ideológica, ¿tá? Pues no lo usé más, eso, la pureza ideológica, pero en otro usé la obediencia de vida, pero tampoco lo uso más, la obediencia de vida. Pero, digamos, se transformó el problema teleológico, o sea, ¿cuál es nuestro problema acá? En el Uruguay, en nuestra sociedad, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es ofrecer educación de alta calidad a todo el mundo para que podamos ser un país moderno y ser parte de los países que se desarrollan en base al conocimiento. ¿Es ese? Esto es un problema teleológico y tenemos que sacarnos las persianas, y aquellos que piensan que el Estado hace todo mal tienen que levantarse la persiana. Aquellos que piensan que el Estado no puede hacer nada mal, también se tienen que sacar la persiana. Y todos tenemos que estudiar una batería de medidas, a ver cuáles son las más efectivas y hacerlas. Pero lamentablemente el estado de la discusión en Uruguay se mudó, el paradigma cambió en Uruguay. Entonces, en vez de un paradigma teleológico, como puede ser el de la infraestructura, si la vía férrea tiene que pasar por acá, por allá, etc. En la Academia de Ingeniería a veces hablamos de eso también. En vez de ser un problema teleológico, de qué objetivos queremos lograr la educación, se transformó en un problema teológico. Entonces, parte de la sociedad uruguaya piensa que es absolutamente inamovible determinadas cosas. Con esto no estoy haciendo ningún argumento partidario. Yo, no, como rector de una universidad, considero que no tengo que tener partido político público. Así que yo no tengo opinión ni voto público de nada y tengo diálogo muy bueno con los especialistas de todos los partidos políticos. No tengo ninguna opinión política en esto. Pero sí sé que hay sistemas de creencias que se osificaron, se calcificaron, etc. Y entonces hemos transformado la educación en un problema teológico. La hemos transformado en un campo de batalla en donde lo que se busca es la predominancia cultural, no el aprendizaje de los alumnos. Entonces, la educación se tiene que transformar en el lugar donde se cambian los valores respecto a la orientación sexual, se transforma en el campo donde se tiene que convencer a la gente de determinadas cosas respecto al consumo de droga, y así sucesivamente. En vez de ser un lugar donde se enseña a la gente a valerse por sí misma y luego la persona con el equipamiento intelectual que le vamos a dar y la madurez moral y ciudadano responsable, él se va a hacer su opinión sobre el aborto, sobre la droga, sobre el voto del uruguayo en el exterior, etcétera, etcétera. No. Entonces hemos transformado la educación en un campo de batalla y hemos calcificado una cantidad de creencias que parece que no se pueden mover. Las contradicciones están a la vista en este problema teológico.
en lo absurdo y en lo costosísimo y en lo penoso que es haber transformado esto en un problema teológico. ¿Por qué el hecho que el liceo jubilar, según parece, no acepta a todos los alumnos, selecciona a algunos alumnos al ingreso? Eso no se puede aceptar. Sin embargo, educación física de la Universidad de la República selecciona. Entra uno cada 8 en educación física. Entra uno cada 10 en nutrición. Entonces, en determinados lugares se puede seleccionar, en otros no. Porque algunos son de la tribu y otros no son de la tribu. El Mides manda los niños a ser atendidos por ONGs. ¿Por qué no tiene guarderías propias? Yo creo que es razonable. Yo capaz que estoy en contra del Mides, de la ministra del Mides, pero me parece bien hecho. Es la manera lógica de actuar. Pero luego esos mismos niños, cuando tienen 5 o 6 años más y van a ir a la escuela, es anatema que puedan ser enviados de repente a un liceo, a una escuela privada o a una escuela privada pública de gestión privada. Cuando yo tengo que hacerme un bypass, ¿a nadie le parece raro que con los fondos que pagan los ciudadanos a través del Fondo Nacional de Recursos, yo voy, no sé, capaz que al IMAE de Salto voy a ir algún día, no sé, pero ¿a nadie le llama la atención que los pacientes se atiendan en lugares? Algunos son del Estado, otros no son del Estado. Se supone que se buscó la mejor atención para el paciente. Nadie lo transformó en un problema teológico. En la educación, que es quizás uno de los factores críticos para Uruguay, esto no pasó. Bueno, muchísimas gracias para ustedes. Y ahora espero la nota de ustedes. En educación nada es monocausal. Pero tampoco podemos decir que las cosas son como la meteorología, que tienen 200.000 factores, pero si no, no podemos hacer nada. En el caso de Asia, hay un aspecto cultural muy importante que es la actitud de las familias. China, Corea, Japón, Taiwán, Singapur tienen pirámides invertidas, donde hay pocos hijos y hay más padres y abuelos. O sea, se alargó la esperanza de vida. Por razones legales o de desarrollo social hay menos hijos. Y entonces toda la familia se dedica a la educación de los hijos. Y hay un aspecto cultural ahí. No tendría que sorprendernos tanto, porque yo recuerdo que en mi familia pasaba lo mismo. Yo, si volvía de mi liceo y quería ir a jugar al fútbol, decía, pará, mostrame los deberes primero. Había una dedicación también. Entiendo que eso se ha diluido un poco en el Uruguay en las últimas generaciones. Pero ciertamente que en Asia hay una dedicación cultural de las familias a la educación de los hijos que es un factor a tomar en cuenta diferencial. Sin embargo, tampoco eso hay que tomarlo como de un poder explicativo infinito, porque Finlandia no es asiático y tiene excelentes resultados. Nueva Zelanda tampoco es asiático, tiene excelentes resultados. En este momento, acá creo que hay una cantidad de factores involucrados. La organización de los colegios es una. Las personas de familias más pobres tienen que tener un sistema educativo organizado diferente, como yo vi en Finlandia. Otros horarios, otro plan de estudio, un edificio pensado diferente, suministro de alimento, biblioteca, asistente social, psicólogo. Tiene que haber un conjunto de recursos humanos y materiales. Lo que tenemos que entender es que el presupuesto de educación no se puede hacer en base a la cantidad de alumnos, sino ponderando por de dónde viene cada alumno. Llevar un alumno del último quintil, yo digo, más o menos, ¿no? Llevar un alumno del último quintil a terminar bachillerato debe costar 5 veces más que uno del primer quintil. Porque en el primer quintil, si el alumno tiene dificultades, los padres le van a pagar profesores particulares, lo van a ayudar los padres, va a estar mejor alimentado, no va a tener que trabajar en el almacén de la familia, no va a tener que hacer cosas. Entonces yo diría, si quisiéramos jugar con números, yo multiplicaría
cada persona por el quintil en que está. Entonces, el del quintil 4 sale 4 veces más, el del quintil 3, 3 veces más, y así sucesivamente. Entonces, ahí tendríamos un presupuesto educativo más realista de cómo llevar a la gente a terminar bachillerato. Hoy hay una ficción de que educar a todos los alumnos cuesta lo mismo, y es una ficción. Y el asunto de los liceos de tiempo completo, tal como está hoy planteado, es nada más que una expansión horaria, y no creo que sea la solución tampoco. Yo creo que hay que pensar que si queremos llevar a todos los uruguayos a terminar bachillerato con alta calidad de educación, yo quiero que todos los uruguayos terminen bachillerato antes de los 20 años, que terminemos en el 25% superior de PISA y que todos los uruguayos terminen bachillerato con Fair Certificate. Ese es el uruguayo que queremos, no el que termina de cualquier manera, termina así. Cuando tengamos eso, entonces esos uruguayos van a poder hacer estudios universitarios, van a hacer posgrados y vamos a empezar a atraer al Uruguay las grandes empresas multinacionales de conocimiento que hoy no pasan ni cerca del Uruguay. No hay ningún centro de investigación importante en Uruguay, ninguno. No hay ningún centro de investigación de Google, de Microsoft, de Facebook. Hay oficinas comerciales nada más, de Uber. ¿Por qué Uber no va a tener acá su investigación de autos que se manejan solos? Porque en realidad mucha investigación hay que hacer localmente, porque si usted diseña un auto para andar en Chicago y uno para andar en Montevideo con los pozos que tenemos, son totalmente diferentes. Tiene que haber una investigación local. Entonces, creo que hacer presupuestos más realistas y hay que romper esa dicotomía entre entender que hay que privilegiar la equidad y no la igualdad. Los profesores no son una masa homogénea. No se puede generalizar a los profesores de secundaria ni de terciario. Lo que sí puedo decir es que la ilusión de que la educación es de muy alta calidad en los liceos privados y de baja calidad en los liceos públicos es ilusoria. Los profesores son los mismos, los programas son los mismos, los niveles son los mismos de exigencia, bajos. Mi conocimiento de los profesores de secundaria es que en general son una población con un gran compromiso con sus estudiantes, muy vocacional y que trabaja muy duro por muy poco sueldo. Y que están apabullados por un sistema que les da demasiadas horas de clase, muy pocas horas para poderse preparar y capacitar, y que entonces no se les puede evaluar. Yo creo que, llegado el caso, si organizamos diferente el sistema, vamos a poder separar la paja y el trigo. Y vamos a poder decir, aquellos van a ser los grados 5 o los grandes profesores, estos son los medianos y estos son los que nos sirven. Hoy creo que no se puede, porque la masividad hace que el profesor brillante no se puede destacar y el profesor mediocre no podemos saber quién es. Así que yo iría en esa dirección. Cuando uno ve esto... Creo que va a ser lo que voy a escribir en la próxima columna del País. Estuve haciendo un rastreo de los grandes cambios que han habido en los países que mejoraron mucho. De los más impresionantes es Shanghái, por ejemplo, que subió en las pruebas PISA así. Y bueno, una de las cosas muy importantes que uno ve en esas jurisdicciones, porque no es un país Shanghái, ¿no? Pero Shanghái tiene 20 millones de habitantes, 7 veces más grande, 6 veces más grande que Uruguay solo. Es que el trabajo del docente de secundaria, no estoy hablando de universidad, el trabajo del docente está organizado muy diferente, ¿no? O sea, su carga horaria tiene horas frontales y tiene además una obligación de investigar. El docente de secundaria tiene obligación de investigar, lo que se llama investigación aplicada. No es que va a estar estudiando bioquímica, no, va a estar estudiando su aula, tiene obligación de publicar, va a congresos, se parece mucho más a un profesor universitario. La visión país y la visión individuo son diferentes. Uno, el nieto de alguien que está acá, preocupado por sus hijos, por sus nietos, uno puede acá acceder en el mundo conectado que hay hoy en día, su nieto sabiendo inglés, yendo a un buen liceo privado, leyendo en su casa, teniendo discusiones intelectualmente estimulantes con su familia, él puede llegar a cualquier lado. Puede estudiar acá. Yo
a mis hijos les digo que el posgrado se vayan a hacer al exterior, ¿tá? Pero estudiar acá. Mis hijos estudian acá. Uno recién terminó secundaria, está pasando en Israel un año, de gap year. Otro estudia en Ort, videojuegos, y viene de estar un año en Finlandia, especializándose en eso. Y la otra estudia medicina en la UDELA. Así que tengo todo el espectro completo. Digo, a nivel de individuo, el individuo dinámico, rodeado de un ambiente familiar estimulante, con ganas de progresar, con buen idioma, que viaja todos los años, no se justifica irse, no. Y además, yo soy, la verdad, no me gusta mucho la palabra, pero soy patriota. Digo, a mí no me gusta, quiero decir, porque a veces puede asociar a cosas negativas, pero yo soy patriota. A mí me parece que Uruguay es un gran país. Lo que pasa es que la gente que ha manejado el país en determinado momento habría que hacerle juicio por mala práctica. Uruguay es un gran país. Tenemos un país que no tiene los problemas de racismo que uno ve en otros lados. En fin, tenemos un gran país de mucho punto de vista todavía. Ahora, es un capital, por supuesto, que se va amortizando, se va perdiendo. Pero yo creo, siempre le digo a los alumnos nuestros, el que se quiera ir camino al aeropuerto para venir a Italia, que pare en el LATU y se baje en Ingenio, que es la incubadora de empresas, que acá mi colega y querido compañero de Ort, Enrique Topolansky, ha sido alma motorizadora desde nuestra... Nosotros abrimos la primera incubadora de empresas en el año 2001, cuando todo el mundo decía que eso, en fin, era una idea loca. En el 2001 en el LATU, con el ingeniero Ruperto Long, con quien después, 20 años después, nos encontramos porque escribió un libro sobre mi madre, que se llama La niña que miraba los trenes partir. Encuentro casual, totalmente casual, pero en aquel momento era el presidente, que fue el libro de más venta el año pasado en Uruguay, de casualidad. En el año 2001, ahora Enrique dirige el Centro de Emprendimientos de Ort. Ahí tenemos un promedio, alrededor de 8 empresas al año se crean a partir de Ort, entre ellas Pedidos Ya, digo, para dar una idea. Y bueno, entonces hay un microclima en Uruguay, puede haber un microclima, uno se puede desarrollar. Y yo creo que nosotros, los que estamos acá, que estoy seguro que tenemos una comunidad de valores en muchos sentidos importantes, yo creo que tenemos que hacer que la fuerza sea centrípeta, ¿no? O sea, buscar que la gente se quede, los que están acá, que hagan la sociedad civil, como son ustedes, Rotary, hacer más fuerza para que los que dirigen el país dejen el paradigma teológico y se muden a un paradigma teleológico en el cual busquemos los fines. Y entonces, no solamente su nieto, el nieto del señor que me ayudó a estacionar el auto enfrente, que debe tener un hijo, un nieto, tiene la misma gana que los nuestros, todos ellos tengan esta oportunidad, porque con el 10% del Uruguay, con el 13% de Uruguay que va a la universidad, no vamos a sacar el país adelante. Somos muy pocos. A través de mi afectuosa relación ahora con el país, que me ha invitado a escribir, y bueno, otros amigos, la verdad que me doy cuenta que los medios son una industria que está en revolución. O sea, como que el piso se abrió abajo de la industria de los medios y es otro mundo. Nosotros, por ejemplo, lo estamos viviendo en la Universidad Ort de dos lados. Esto. Por un lado, llevamos 30 años comunicando nuestra oferta y yo pensé que éramos medio expertos ya en cómo hablarle a los adolescentes diciendo, ¿por qué no venís a Ort a estudiar? O sea, el marketing que tiene que hacer cualquiera. Y de repente hace 3, 4 años nos dimos cuenta que no camina más. O sea, los adolescentes no leen el diario, las radios, alguna FM con música, pero a partir que le hablas ya apagan la radio, algún programa, pero los programas más populares no llegan a la población que estamos llegando, el adolescente que estamos buscando nosotros. O sea, por un lado nos pegó muy fuerte a nosotros y nos pusimos a reflexionar sistemáticamente qué teníamos que hacer. Y bueno, estamos en un activo proceso de entender las redes sociales,
cómo se manejan las redes sociales, las macanas que uno hace en las redes sociales, el tono, estilo, contenido, la velocidad con que hay que responder, la publicidad digital, la comunicación corporativa. Es decir, ¿qué tenemos que hablar de Horta hacia afuera? En fin, por un lado nos pegó. Por el otro lado que nos pegó, por supuesto, es en nuestra Facultad de Comunicación. Nosotros tenemos una Facultad de Comunicación relativamente grande, tenemos una licenciatura en Comunicación y nos enfrentamos también al problema de que la comunicación en su formato tradicional, en toda América Latina las inscripciones se venían al piso. La gente no quiere estudiar más periodismo, por ejemplo, eso se bajaron mucho. Nosotros, en fin, nuestros objetivos más o menos se cumplen, pero es una escuela chiquita, pero los que buscan cientos de inscriptos ya no hay más, no es como la década del 80, 90. Nosotros, yo personalmente, que además yo estudié esto cuando hice mi doctorado, hace ya en la década del 90, yo tengo la sospecha que algunos piensan que la comunicación masiva se terminó. Hay una corriente de pensamiento que va en esa dirección, que ahora toda la comunicación va a ser una especie de intercambio de red caótico, más o menos randómico, etc. Yo no pienso eso, yo pienso que estamos en las puertas de una redefinición de la comunicación en la cual para las organizaciones y corporaciones se va a volver más crítico que antes poder comunicarse con la sociedad a través de los medios digitales. Y por lo tanto ahora estamos trabajando 7x24 tratando de entender cómo tenemos que cambiar nuestras carreras. Trajimos 3 expertos argentinos que trabajaron durante todo el año 2015 para ayudarnos con eso. Y la verdad que nos quedó un cambio no cualitativo, una mejora, que ya la implementamos la mejora, pero yo tengo la impresión de que se viene un cambio de paradigma, va a haber realmente una revolución donde los medios van a tener que buscar cómo vivir de otra manera y especialmente las corporaciones y organizaciones, incluyendo las universidades o el Rotary o el gobierno, y hasta los individuos van a tener que encontrar cómo comunicarse, con el resto de la sociedad. El Twitter, ya hoy en día el Twitter, el punto de vista, los estudios epidemiológicos muestran que Twitter y Facebook se están terminando. Epidemiológico es decir, comparar la cantidad de gente que se abona con la cantidad de gente que se borra, eso es epidemiológico, ¿no? Entonces, epidemiológicamente Facebook se está terminando. Epidemiológicamente Twitter se está terminando. La única que está creciendo es Snapchat, y Snapchat no es para ninguno de los que está acá. Entonces, bueno, es muy incierto, lamento ahí, es poco lo que puedo aportar. Creo que está bien, Edu21 cumple con el primer test importante que tiene gente seria. Renato Perti, Fernando Fingueira, son gente seria y para mí lo primero que tiene que tener una iniciativa es gente seria. Cuando hay gente seria al frente, las cosas no pueden andar mal. No es la única. Está Edu21, está Enseña Uruguay, está lo que está haciendo Ernesto Talvi también, no me acuerdo el nombre que él, Ciudadanos, creo, un nombre que le dio. Está el Liceo Jubilar, el Liceo Impulso, el nuevo proyecto Anima. Espero que no se me esté escapando ahora ninguna. Creo que hay un proyecto en Punta del Este también, de financiamiento privado. Son todas iniciativas serias y bien intencionadas. O sea, mi opinión es que en educación lo importante del punto de vista de la sociedad civil, como es ORT, como es Edu21, nosotros tenemos que ser como laboratorios, mostrar qué se puede hacer. Y luego, a través de los fondos públicos, replicar esa experiencia para dar acceso masivo. Todas estas experiencias que estamos hablando, como Enseña Uruguay, Edu21 o la de Ernesto, son experiencias muy incipientes. Todavía no hay un programa concreto. Todas empiezan, a mí me preocupan un poquito que todas empiezan un poco por cuestiones un poco abstractas, como definir la educación que queremos. Entonces, todas empiezan así. Y yo cuando me dicen,
vamos a empezar por resolver un problema. Yo como ingeniero, me dicen, aquel puente se está cayendo, pero primero vamos a ver para qué queremos el agua. No, entonces a mí me preocupa. Entonces yo cuando hablo con familias que vienen a proyectos que nosotros tenemos, como Camino TIC, en que ha trabajado tanto Ernesto, Enrique, quiero decir, nosotros hablamos con las familias estas, de gente que viene y que quiere que... nosotros lo que estamos viendo es en estas carreras cortas nuestras, en que la pirámide otra vez se invierte. Es decir, el hijo no terminó bachillerato, tiene 18, es delivery, o estoy hablando de casos reales, o es el que repone cajones en el disco en la calle Ejido, ahí. Viene, estudia 1 año y medio con nosotros y al terminar 1 año y medio trabaja en Tata como programador. Entonces, súbitamente, es el que gana más sueldo en la familia, porque la mamá es limpiadora, el papá hace changas, él es programador en Tata, no gana mucho, gana 24.000, pero es el que es sueldo más alto de la familia. Entonces se da vuelta la pirámide, él empieza a empujar para arriba y empieza a sacar a toda la familia de la informalidad. Todos entran al Banco de Previsión Social, todos empiezan a tener FONASA, los empuja el hijo para arriba, hasta empuja al hijo, al hermanito de 15, vení, termina el liceo. O sea, ese es el tipo de dinámica yo como ingeniero creo. Esa familia, si uno va y le dice, ¿para qué queremos la educación? Dice, no me jodas. Es decir, yo quiero tener FONASA, quiero poder salir del barrio en que vivo, alquilarme en una cosita un poquito mejor. Yo, como ingeniero, prefiero enfoques más prácticos, pero eso no va para nada en contrario de lo muy serias que son todas esas otras iniciativas.